Buenas tardes, Bien. profesor. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Alguna pregunta, duda de lo que se vio en la sesión pasada? ¿Dudas que tengan? No, profe. Ok, bien. Pues vamos a continuar con el segundo tema, en el cual es un tema muy importante, principalmente porque es uno de los primeros pasos para poder convertir una señal continua a una señal digital, y un paso intermedio pues es la discretización de dicha señal. Pero bueno, vamos a considerar un tema en donde se toman precisamente algunos puntos importantes para llevar a cabo esa discretización, y en base a la discretización de la señal, saber que tenemos garantía para recuperar o reconstruir la señal original en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo continuo, perdón. Bien, entonces vamos a continuar, vamos a empezar. Entonces el tema que vamos a ver el día de hoy. Recording in progress. Se conoce como el teorema de muestreo. Bien, como comentó, bueno, el teorema de muestreo prácticamente pues es principalmente la discretización de la señal para poder representar en base nada más a un conjunto de valores conocidos como muestras, precisamente la información. Aquí todavía la señal no es digitalizada, nada más se discretiza para conocer nada más un conjunto de valores o muestras, el cual es un paso precisamente intermedio para la digitalización, y poder posteriormente ya en el receptor recuperar nuevamente la señal a partir de ese conjunto de muestras. De manera general, bueno, existen convertidores o procedimientos que precisamente llevan a cabo la conversión de una señal de tiempo continuo, por ejemplo aquí x de t, a una secuencia de valores como x1, x2, x3, y a este tipo de dispositivos se les conoce como convertidor de continuo a discreto. De la misma manera, a partir de ese conjunto de muestras o esa secuencia de valores, podemos recuperar a la señal de tiempo continuo, a la cual se le conoce como convertidor de discreto a continuo. El primer paso que debemos de llevar a cabo, pues como ya se mencionó, pues es la discretización. Y una señal discreta normalmente se obtiene a partir del muestreo de una señal de tiempo continuo en ciertos instantes del tiempo, la cual conocemos en este caso como T1, T2, T3, T4. Y la distancia que hay entre cada uno de estos instantes es precisamente TS, o está representado como TS, que es el intervalo de muestreo. Este conjunto de muestras está representada principalmente por la expresión que tenemos aquí, donde nos dice que x de n, por definición, es igual a x de n por ts, donde ts, como ya se mencionó, es el periodo de muestreo. El inverso del periodo de muestreo es la frecuencia de muestreo, que está dada en muestras por segundo. Y omega s es la frecuencia angular de muestreo, que está dada en radianes por segundo. Por definición, bueno, se dice que nosotros podemos conocer precisamente los valores de dichas muestras a partir precisamente de conocer la señal de tiempo continuo en esos instantes, T1, T2, T3, y obtener precisamente sus valores de dichas muestras. Pero esta expresión que tenemos aquí no es una expresión bidireccional, no es una igualdad como tal, solamente es para poder conocer estos valores. Pero si nosotros conocemos x1, x2, x3, esto no nos garantiza que nosotros podamos recuperar la señal x de t. Y de hecho, bueno, se dice que el problema fundamental precisamente del teorema de muestreo es determinar las condiciones que nos garanticen que esta secuencia de valores
puedan representar de manera única o unívoca a la señal x de t, a la señal original, ya que el muestreo es un proceso no invertible. Y esto, bueno, se puede observar que precisamente cuando yo considero una muestra en el tiempo t1, después en el t2, t3, observamos que hay un conjunto de valores que son completamente borradas, prácticamente son eliminadas, y observamos que en la distancia que hay entre x1 y x2, todos estos valores pues prácticamente son eliminados, no los conocemos, y por lo tanto no es posible conocer cuál va a ser la señal de reconstrucción. Por otra parte, podemos nada más conocer este conjunto de valores o muestras, pero podemos observar que, bueno, la señal que a lo mejor nosotros recuperemos puede ser la señal en verde, o puede ser la señal aquí representada en azul, o puede ser la señal ya en rojo, que es la señal original, pero puede ser incluso un número prácticamente infinito de señales que puedan pasar exactamente sobre estos mismos puntos. De ahí que precisamente nosotros necesitamos conocer cuál deben ser los puntos o los instantes de tiempo T1, T2 que garanticen que podamos recuperar de manera única solamente a una de ellas y que esta sea precisamente la señal original, x de t. Y es precisamente lo que se va a analizar en esta sesión. Por otra parte, bueno, para iniciar esto vamos a representar de manera matemática lo que es precisamente la señal discreta. Primeramente, vamos a considerar una señal original, una señal de tiempo continuo, x de t, con la que tenemos aquí. Y también vamos a considerar que, bueno, el muestreo de una señal se puede llevar a cabo a través de un tren de impulsos, tal como tenemos aquí como P de t, en la cual observamos que, bueno, este tren de impulsos se conoce como tren de impulsos unitario, porque cada uno de ellos tiene como magnitud igual a 1, y la distancia que hay entre ellos debe ser exactamente igual al intervalo de muestreo. Esta función P de t está representada por la siguiente expresión matemática, que sería P de t va a ser igual a esta sumatoria cuando n va desde menos infinito a infinito, de delta de t menos nts. Esto lo que nos representa prácticamente esta sumatoria es precisamente la secuencia de esta función que es una función impulso, y que esta función impulso es desplazada precisamente en múltiplos del intervalo de muestreo. De ahí que estamos obteniendo precisamente un conjunto de impulsos que van desde menos infinito a infinito prácticamente. Vamos a trabajar posteriormente con el teorema, con su transformada de Fourier. En los libros podemos encontrar que la transformada de Fourier de esta función, de este tren de impulsos, es la que tenemos de este otro lado, que sería PJ omega, ya descrito en el dominio de la frecuencia. P de J omega, bueno, sería igual a 2pi entre TS, de la sumatoria cuando K va desde menos infinito a infinito, de delta omega menos 2pi K entre TS. Bien. Ya que tenemos precisamente la señal en el tiempo continuo y la hacemos multiplicar por el tren de impulsos unitarios, entonces lo que se va a obtener es precisamente este conjunto de muestras, tal como lo tenemos en la gráfica que tenemos en la parte de abajo, y que representa precisamente la señal discreta o señal muestreada xp de t. Como cada uno de estos impulsos valían igual a 1, entonces ahora el valor de cada una de las muestras, pues va a ser exactamente el mismo valor que tenía precisamente la señal original solamente en ese instante del tiempo. De ahí obtenemos precisamente xp de t. Y en esta otra parte, bueno, podemos observar precisamente esa multiplicación. Entonces, x de t por p de t
Entonces aquí tenemos que nada más sustituimos P de T, que sería precisamente esta parte. La hacemos multiplicar por la señal original, X de T. Y X de T, bueno, como es una señal de tiempo continuo que se estaría multiplicando nada más por impulsos, cuyos impulsos están bien definidos en ciertos instantes del tiempo, entonces los valores ahora de la función nada más va a ser X en NTS, es decir, que van a ser nada más los valores de las muestras en esos instantes del tiempo. Ahora la expresión para la señal muestreada o la señal discreta es la expresión que tenemos aquí sombreado y que es precisamente la sumatoria cuando n va desde menos infinito a infinito de x nts por delta de t menos nts, donde x nts representa precisamente la amplitud de cada una de las muestras y delta t menos nts, perdón, representa la posición de cada una de las muestras. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profesor. No, profe. Ok, muchas gracias. Bien, entonces ya tenemos aquí precisamente nuestra señal discreta. Y ahora, como habíamos comentado, lo que nos interesa pues, es precisamente tomar en cuenta algunas condiciones que nos garanticen que la señal discreta pues, va a representar a la señal continua de manera única. Y para eso, bueno, utilizamos precisamente la transformada de Fourier. Sabemos que, bueno, si en el dominio del tiempo tenemos la multiplicación de dos funciones, como se hizo en este caso, entonces en el dominio de la frecuencia vamos a tener la convolución. Y aquí tenemos precisamente la convolución entre estas dos funciones para obtener precisamente el espectro de la señal discreta y que está representada como X subíndice P de J omega. P de J omega, bueno, ya la conocemos. La tenemos aquí en la parte de arriba, solamente la vamos a sustituir aquí. Y entonces ahora XP de J omega está dada por esta otra manera, es decir, va a ser igual a 1 entre 2pi por XJ omega, que sería el espectro de la señal original, por P de J omega, que ya habíamos definido, pero aquí observamos que, bueno, tenemos multiplicado 2pi, la podemos dividir entre 2pi para poder simplificar en base a las constantes. Por lo tanto, nos va a quedar ahora esta otra función. Entonces nos quedaría nada más 1 entre ts de la sumatoria cuando acaba desde menos infinito a infinito del espectro de la señal original convolucionada con delta omega menos k 2pi ts. Aquí tenemos ahora la convolución. Entonces cuando tenemos normalmente la convolución y principalmente por una función delta, entonces el parámetro, en este caso omega, va a ser precisamente sustituido por el argumento de la delta, es decir, omega menos k 2pi ts. Por eso en esta parte de abajo, al hacer la convolución, tenemos 1 entre ts de la sumatoria cuando acaba desde menos infinito a infinito. Entonces la función que sobresale pues es precisamente x de j omega, donde omega no va a ser esta omega, sino va a ser la que esté precisamente en paréntesis de la delta. Entonces sería j omega menos jk 2pi ts. Y ahora la función o la expresión que representa la señal discreta en el dominio de la frecuencia es la que tenemos aquí en la parte de abajo y que representa el espectro de esta señal muestreada. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Okay. Gracias. Bien. Entonces ahora por otra parte, bueno, vamos a analizar ahora este resultado que nos interesa en el dominio de la frecuencia. Y bien, primeramente, bueno, la expresión nos dice que, bueno, está considerando el espectro de la señal original. El espectro de la señal original o el espectro de una señal
Normalmente, bueno, ya en el dominio del tiempo, normalmente se considera que, bueno, es es un espectro que debe estar limitado precisamente en una frecuencia, o una frecuencia máxima, en una frecuencia superior. Y precisamente, bueno, aquí lo estoy representando precisamente por este trapecio, aunque pudo haber sido representado con cualquier otra forma, todo completamente arbitraria, pero lo que nos interesa es definir que esta está precisamente limitada en una banda de frecuencias que va desde menos omega m hasta omega m. Por eso aquí, bueno, tenemos que x de j omega, que puede ser el espectro de cualquier señal de tiempo continuo, es igual a 0 para cualquier valor absoluto de omega mayor a omega m. Es decir, esta señal debe estar limitada en banda. Ahora, x de j omega, bueno, esta x de j omega pues está representando precisamente el espectro de la señal original. Pero bueno, aquí con respecto a esta expresión que ahora está representando precisamente al espectro de la señal muestreada o de la señal discreta, observamos que, bueno, aquí tenemos precisamente una sumatoria, y esta sumatoria representa una secuencia nuevamente. Es la secuencia de réplicas del espectro de la señal original, tal como aparece precisamente en la segunda gráfica. Entonces, esta segunda gráfica es precisamente la que describe a la expresión matemática que tenemos aquí. Ahora, por otra parte, aquí tenemos dos pi ts. Podemos observar o recordar que anteriormente, bueno, se mencionó que omega s también es igual a 2pi entre ts. Entonces, esta parte la podemos sustituir y tener ahora como expresión nada más que el espectro de la señal discreta es 1 entre ts de la sumatoria cuando k va desde menos infinito a infinito de x de j omega menos jk omega s. Y aquí observamos que, bueno, aquí aparece que cada réplica del espectro de la señal original está posicionada en múltiplos de omega s, en base precisamente al parámetro k omega s. Y es precisamente lo que observamos aquí. Este mismo trapecio que estaba representando el espectro de la señal original, aparece precisamente su centro en múltiplos de omega s, en omega s, 2 omega s, 3 omega s, tanto de 0 hasta infinito como desde menos infinito a 0. Entonces aquí tenemos precisamente una secuencia de réplicas del espectro de la señal original que están posicionadas precisamente en múltiplos de la frecuencia de muestreo angular y que además precisamente debido a este otro parámetro que se está multiplicando por 1 entre ts, si aquí teníamos un valor unitario, entonces aquí la magnitud máxima entonces sería 1 entre ts debido a este factor. Entonces aquí ya tenemos representado precisamente el espectro de la señal discreta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Profe. Bien, muchas gracias. Bien, entonces ahora, ya que estamos aquí precisamente ya en el dominio de la frecuencia, entonces queremos analizar cómo podríamos nosotros recuperar a la señal original. Y se puede observar que si, en base precisamente a la transformada de Fourier, si yo conozco x de t y le aplico la transformada de Fourier, entonces voy a obtener x de j omega. Si yo conozco x de j omega y aplico la transformada de Fourier inversa, entonces lo que podría yo obtener pues sería x de t, que es la señal que nosotros deseamos. Si yo aquí considero en base a este conjunto de réplicas solamente un filtro que me recupere nada más una de ellas, principalmente la réplica que está aquí en el origen, en 0, y todas las demás las elimino y con respecto a esta aplico la transformada inversa, entonces yo puedo recuperar x de t. Entonces una forma pues sería precisamente esa. Es precisamente utilizar un filtro pasabajas ideal que está representado en base precisamente a esta línea en rojo, la cual va a tener una frecuencia de corte.
Y de esta manera, bueno, podría yo recuperar ahora x de j omega, aplico la transformada inversa de Fourier y voy a obtener precisamente x de t. Pero para eso, bueno, por una parte, como ya se mencionó, debo de tomar en cuenta que esta réplica debe estar limitada en banda, porque si sale precisamente de la banda, o si es mayor, por ejemplo, a omega c, pues solamente voy a recortar su espectro, y al momento de aplicar la transformada inversa, pues no voy a recuperar a x de t original. Ahora, por otra parte, sé que, bueno, existen réplicas alrededor de esta que está en el centro. Si estas réplicas estuvieran muy cercanas, como lo podemos acá en la parte de abajo, podrían traslaparse entre sí, que al momento en que yo quiera recuperar nuevamente, en base a este filtro ideal, una de ellas, debido a que se estarían mezclando o traslapando entre sí, la mezcla pues me daría precisamente una réplica completamente diferente, y por lo tanto x de t sería completamente diferente al del espectro de la señal original. Una de las condiciones para evitar precisamente eso es en base precisamente a esta desigualdad. Debo de considerar que mi frecuencia de muestreo deba ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Por ejemplo, aquí observamos que omega m, aquí, que tenemos aquí, está más o menos igual aquí con omega c. Si yo la duplico, prácticamente aquí tenemos omega s. Y observamos que en base a eso, bueno, pues observamos que sí hay una distancia entre réplica y réplica. Si omega s fuera todavía mayor, esta distancia entre réplicas sería todavía mayor y sería más fácil utilizar precisamente el filtro y de esta manera pues nada más recuperar el espectro central. Pero si omega s, tal como lo tenemos en la parte de abajo, fuera menor a 2 veces omega m, tal como vemos aquí, por ejemplo aquí tenemos omega m, si yo la duplico, bueno, quedaría hasta acá. Y observo precisamente que omega s pues, es menor a omega m, por eso observamos que se están traslapando las réplicas. Y entonces, esta condición que tengo aquí no me está garantizando el poder recuperar el espectro original de mi señal. Y por lo tanto, yo estaría encontrando una señal completamente diferente. Si se traslapa, a lo mejor lo que estoy prácticamente encontrando es a lo mejor esta señal en verde o la señal en azul, pero no estaría recuperando la señal en rojo. Y debido al problema de solape espectral, entonces existe un problema de que yo puedo recuperar una señal completamente diferente, que también pasa sobre las mismas muestras, pero no es la señal con la cual yo estaba trabajando originalmente y la cual yo debería de recuperar. A este problema normalmente también se le conoce como aliasing. Y aliasing porque prácticamente pues estoy recuperando una señal completamente diferente, pero que representa los mismos puntos de muestreo. Ajá. Y que esta señal diferente fue recuperada debido al solape espectral que teníamos, debido precisamente a esta condición. Entonces, otra de las condiciones que yo debo de tomar en cuenta para garantizar que yo pueda obtener la señal original es la condición que tengo en la parte de arriba, es decir, que la frecuencia de muestreo angular sea mayor o igual a 2 veces la frecuencia angular máxima de la señal original o la frecuencia máxima de la señal original. Y a eso se le conoce normalmente como el teorema de Nyquist. Analizándolo, por ejemplo, aquí nuevamente tengo omega S mayor a 2 veces la frecuencia máxima. Sabemos que omega S, bueno, es igual a 2pi entre TS, bueno, aquí lo tengo. Va a ser mayor o igual a 2 veces. Y omega M, bueno, sabemos que puede ser representado como 2pi por FM, es decir, la frecuencia máxima dada en muestras por segundo.
Ahora lo que quiero, bueno, en base a esto, pues es despejar precisamente mi periodo de muestreo. El periodo de muestreo, bueno, este lo puedo pasar al segundo miembro, y lo que estaba en el segundo miembro pasaría dividiendo al primer miembro. Entonces me quedaría aquí 3S debe ser menor o igual a 2pi entre esta parte, que sería 2, que multiplica a 2pi por la frecuencia máxima. Y observamos que, bueno, aquí se puede eliminar 2pi entre 2pi. Y por lo tanto, bueno, me dice que TS debe ser menor o igual precisamente a 1 entre 2 veces la frecuencia máxima dada en muestras por segundo. Por otra parte, bueno, si aquí multiplico pi en ambos miembros, tanto en el numerador y en el denominador, bueno, también podría obtener pi entre omega m. Ajá. Y de esta manera, bueno, también puedo representar mi periodo de muestreo en función de la frecuencia angular. Entonces, el teorema de Nyquist me dice que yo puedo recuperar a la señal original siempre y cuando considere precisamente este teorema, que el periodo de muestreo sea menor o igual a 1 entre 2 veces la frecuencia máxima, dada precisamente en muestras por segundo, o igual a pi entre omega m, dada en radianes por segundo. Si yo tomo en cuenta precisamente este teorema de Nyquist, que también está representada de esta manera, entonces garantizo que no va a haber precisamente el solape espectral. Yo puedo utilizar un filtro, recuperar nada más el espectro central, y si recupero el espectro central, entonces puedo aplicar la transformada inversa de Fourier y por lo tanto recuperar a x de t original, sin que ésta sea precisamente aliasing. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿No? Bien. Sí, entonces aquí tenemos prácticamente, bueno, dos condiciones que ya encontramos. Una de esas es que debe estar limitada en banda, porque aunque yo considere el teorema de Nyquist, y si no está limitada en banda, puedo observar que, bueno, pues, se pueden traslapar. Entonces, una de estas condiciones es principalmente que la señal esté limitada en banda. Y la otra es considerar precisamente el teorema de Nyquist, ya sea de esta manera o en base precisamente al periodo de muestreo. Bien. Entonces ahora vamos a considerar el filtro de reconstrucción. Entonces sabemos que si utilizamos nada más un filtro, cuando las réplicas están separadas entre sí de manera correcta, a manera de que no se solapen o se traslapen entre sí, entonces si yo utilizo un filtro pasabajas ideal, está representado por una función de transferencia HR de J omega, y que, bueno, tenga una ganancia prácticamente igual a TS para contrarrestar precisamente el factor que tenía anteriormente como 1 entre TS. Entonces, bueno, puedo recuperar nuevamente el espectro de la señal original con su magnitud también original. Si era una magnitud unitaria, bueno, pues voy a obtener la magnitud unitaria. Y de esta manera, bueno, pues recuperar nada más el espectro central y poder recuperar x de t al aplicar la transformada inversa de Fourier. Ahora, el filtro, bueno, como observamos, es precisamente un pulso rectangular. Ajá. Es un filtro pasabajas ideal. Sabemos que un pulso rectangular, su transformada inversa de Fourier, pues estaría dada precisamente por la función sin, la cual estaría representando, en este caso, la respuesta al impulso. Entonces tenemos aquí precisamente la respuesta al impulso, que sería HR de t, va a ser igual a la función sin de t entre ts. Y estos son precisamente la manera en cómo vamos a representar precisamente al filtro de reconstrucción o al filtro de interpolación, que es el que va a ser capaz precisamente de recuperar solo uno de los espectros y de esta manera recuperar la señal original. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí?
No, profe. Gracias. Bien. Ahora, por otra parte, bueno, voy aquí a adelantar un poco. Entonces, bueno, ya tenemos aquí precisamente la señal discreta XPDT. Ya en el receptor, bueno, estoy hablando de que, bueno, quiero ahora recuperar la señal original utilizando un filtro pasabajas ideal representado por su función de transferencia o por su respuesta al impulso. Y a la salida, bueno, lo que quiero obtener pues, es una señal reconstruida, XRT. En base a eso, bueno, conocemos precisamente que si sabemos la respuesta al impulso de nuestro sistema y la señal de entrada, entonces, si aplicamos la convolución entre estas dos, podemos obtener precisamente o conocer cuál va a ser precisamente su salida. Y es precisamente lo que vamos a hacer aquí. En base precisamente a eso, entonces, vamos a tratar de recuperar XRT al convolucionar la señal discreta XPDT por la respuesta al impulso del filtro y vamos a observar, bueno, qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a tratar de obtener una expresión que represente precisamente la reconstrucción de nuestra señal. XPDT, bueno, pues ya la conocemos. Ajá. Ya vimos que, bueno, XPDT pues es la señal discreta y que, bueno, está dada precisamente por esta expresión. Perdón, en el dominio del tiempo, perdón, sería por esta expresión. Entonces esa es XPDT. Ajá. Esta señal, bueno, ya la conocemos. Entonces, por lo tanto, aquí la vamos a sustituir. Entonces, esta es primera sumatoria que tenemos. Y la respuesta al impulso de nuestro filtro también la conocemos, que sería precisamente la función sin. Entonces, nada más la sustituimos precisamente aquí. Entonces, ya tenemos la convolución entre estas dos funciones. Xn de Ts, pues son solamente los valores de las muestras, son constantes. Y las funciones, pues son precisamente la función delta y la función sin. Por lo tanto, la convolución se va a llevar a cabo en base principalmente a estas dos funciones, ya que XnTS son solamente constantes. Y nuevamente, bueno, otra vez tenemos una función que se convoluciona con una función delta. Y va a suceder exactamente lo mismo. Ahora, el argumento pues, es el tiempo, es t, y esta t va a tomar ahora el argumento precisamente de la función delta. Entonces, precisamente la función predominante pues, es la función sin, de t entre ts, donde t pues, es t menos nts, que está aquí en el numerador, donde ts es el intervalo de muestreo, que multiplica a el valor de cada una de las muestras o de la muestra XNTS. Y ahora, bueno, nos queda precisamente esta sumatoria. Tenemos ahora como resultado que la función de reconstrucción está por esta expresión que acabo de encerrar en color rojo. Ahora, por otra parte, bueno, esta función también se puede representar de una manera un poco más simplificada mediante la expresión que tengo en la parte de abajo. Donde, bueno, sé que estos van a ser precisamente los valores de cada una de las muestras, lo puedo representar como X1, X2, X3, Xn, ¿no? Donde precisamente NTS, pues son precisamente cada uno de los instantes de muestreo, donde sería T1, T2, T3, hasta Tn. Y Ts, pues es la constante, que sería la distancia entre muestra y muestra, la cual denominamos como intervalo de muestreo. Y esta expresión, bueno, ya la tenemos precisamente aquí. Y es en el caso en que, bueno, precisamente, si yo conozco precisamente la posición de cada una de las muestras, T1, T2, T3, T4, T5, y los valores de esas muestras, X1, X2, X3, X4, pues las puedo ya sustituir directamente en esta expresión. Y TS, pues es la distancia, ¿no? Entre muestra y muestra, cualquiera de estas distancias. Que sería TS. Entonces ya conozco cada uno de los valores para poder aplicar precisamente esta expresión. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
No, profe. Ok. Bueno, entonces ya tengo una expresión para poder recuperar la señal continua a partir de la señal discreta. Aquí nada más cabe señalar o puntualizar nada más un pequeño detalle, que siempre hay que considerar precisamente la función sinc y conocer precisamente la diferencia entre lo que es una función sampling y una función sinc. La función sampling está definida nada más como el seno de t entre t. Y que bueno, gráficamente sería esta señal en rojo. Y la función sinc tiene exactamente la misma forma, como observan aquí. Nada más que la función sinc matemáticamente está descrita como el seno de pi t por pi t, es decir, el tiempo está multiplicado por la constante pi, cuya forma de la función está dada por la función en color azul, y se observa que es más estrecha nada más con respecto a la función sampling. La función sampling se observan, bueno, cruza por 0, aquí tenemos el 0, y cruza por 0 precisamente en múltiplos de pi. En pi, aquí 2pi, 3pi, 4pi sucesivamente, ahí cruza por 0. Mientras que la función sinc, que es la que está en color azul, cruza por 0 en múltiplos de 1, es decir, en 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente con respecto a la escala que tenemos en la parte de abajo. Entonces hay que tener cuidado que, bueno, la función que siempre vamos a utilizar es la función sin de t, es decir, la función que está definida como seno de pi t entre pi t. Y esa es la que vamos a aplicar precisamente en esta expresión para evitar errores al momento de aplicar precisamente nuestra función de reconstrucción. Bien, ¿qué es lo que nos dice esta expresión? Esta expresión nos dice que, bueno, dependiendo del valor de n, por ejemplo, si es 1, entonces se va a multiplicar la muestra x1 por la función sinc. Es precisamente lo que tengo aquí. Aquí tengo en color verde ya multiplicada la función sinc con el valor precisamente de esa muestra. Y acá en esta otra gráfica, del lado derecho, en la parte de abajo, tengo también multiplicado x8, si aquí fuera n igual a x8 por la función sinc de t menos t, aquí sería t8, quiere decir que estaría desplazada la función en t8. Entonces observamos que aquí también aparece una función sinc multiplicada precisamente por el valor de x8, que en este caso es negativo. Ajá. Y entonces así sucesivamente, bueno, dependiendo precisamente de cada una de las muestras, pues yo tengo que multiplicar para cada una de ellas la función sinc, tal como aparece aquí en la primera gráfica. Bueno, tengo la función sinc en color verde para la primera muestra, rosa para la segunda, bueno, este sería en 0, aquí en amarillo para la cuarta, en azul para la quinta, y así sucesivamente cada una de ellas tiene una función sinc multiplicada, y cada una de ellas normalmente se conocen como función básica. La primera función básica, segunda función básica, y así sucesivamente. Y eso es lo que nos dice precisamente esta parte de la expresión, sin considerar ahorita la sumatoria, ¿verdad? Nada más es el producto de cada muestra por la función sinc. Posteriormente, ya para poder obtener la señal de reconstrucción, nada más se hace la suma de todas las funciones sinc que se obtuvieron. Es decir, por ejemplo, si yo lo quiero considerar el valor de la señal en el instante del tiempo, en este instante del tiempo que estoy marcando con la línea en color rojo, entonces yo tengo que sumar el valor de la primera función básica, que es color verde, que sería más o menos esta magnitud, menos la magnitud de esta de color rosa, menos la magnitud de las demás. Entonces, lo que voy a obtener prácticamente en este punto, o en ese instante del tiempo, sería esta señal en rojo. XR de T, la señal reconstruida, es la señal ya en azul, perdón. Aquí la señal en azul, cuyo valor prácticamente la que se está obteniendo sería más o menos por aquí, ¿no? Un poco más arriba de 0, y que sería precisamente el resultado de sumar la verde menos todas las demás, que son negativas. Si yo quiero conocer precisamente la señal
en otro instante del tiempo, lo mismo. Para ese otro instante del tiempo, otra vez la señal en verde, que ahora es menor, que es muy cercano precisamente a la de color rosa, menos las demás. Entonces prácticamente, bueno, aquí observo que la señal en azul es la que está representando prácticamente esa sumatoria, y en ese instante del tiempo es la señal reconstruida. Si yo, bueno, infinitesimamente voy más o menos aplicando lo mismo, entonces voy recuperando la señal ya de tiempo continuo, que es precisamente la señal en color azul. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No, profe. ¿Dudas de cómo se obtiene XRT, la señal reconstruida? No hay dudas. No, profe. No. No, profe. Perdón. Ok, muchas gracias. Bien, entonces esta sería la forma y estaríamos precisamente aplicando esta expresión, y de esa manera es como estaríamos precisamente recuperando ahora la señal original, tomando en cuenta que, bueno, siempre y cuando no exista precisamente solape espectral, para evitar principalmente lo que es el aliasing y poder recuperar la señal original. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo un poco ya más definido. Por ejemplo, vamos a considerar ahora esta otra señal. Vamos a considerar que x de t sea, por ejemplo, esta señal, es decir, 2 coseno de pi t entre 4. Por una parte, bueno, sabemos que esta función, bueno, x de t, de manera genérica, bueno, estaría considerado como la amplitud por la forma de la función, que sería este coseno, por 2, bueno, aquí voy a poner de esta manera pi, por la frecuencia, por el tiempo, y bueno, menos teta, que sería el retardo, pero bueno, en esta expresión o en esta función no tengo precisamente ningún retardo, entonces nada más lo voy a dejar de esta manera. Entonces observamos precisamente que, bueno, A pues prácticamente sería este 2, en la cual nos dice que, bueno, la función coseno, que es principalmente la de color negro, que tengo aquí de color negro, esa es la función x de t, pues está variando precisamente desde menos 2 a 2. Luego aquí, bueno, tengo pi t sobre 4, y lo que quiero, bueno, aquí calcular primeramente, pues es la frecuencia de esta función, y a partir de esa frecuencia, bueno, pues poder conocer cuál es el periodo de esta señal, por una parte, y cuál debe ser el periodo de muestreo que yo debo de considerar para evitar el aliasing. Entonces, bueno, vamos a tratar nuevamente de calcular ahora la frecuencia. Entonces voy a despejar la frecuencia. Entonces, aquí observamos que, bueno, 2pi f pues es igual, en este caso, a pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, lo que está encerrado precisamente entre paréntesis, nada más lo estoy igualando, quitando el tiempo que tenemos en cada caso, ¿no? Entonces, 2πf pues es igual a pi sobre 4. Si yo despejo la frecuencia, entonces voy a tener aquí precisamente pi entre lo que está en el primer miembro, que sería 2pi. Bueno, aquí nada más faltó entre. Y que, bueno, multiplicaría 4, ¿no? Y que, bueno, aquí observamos que, bueno, pi entre pi, bueno, se elimina, entonces, por lo tanto, lo que voy a obtener es nada más 1/8. Entonces, la frecuencia, estamos obteniendo la frecuencia de esta función, pues es precisamente 1/8. Sabemos que, bueno, el periodo de esta señal, pues sería precisamente el inverso de la frecuencia, que en este caso sería igual a 8. Y si yo ya conozco precisamente el periodo, entonces podría que yo calcular
Bueno, nada más aquí para que se observe, aquí vemos precisamente que, bueno, esta es la forma precisamente del coseno. Y de aquí a acá, bueno, pues prácticamente es un periodo, debido a que nuevamente se repite otra vez la señal. Y entonces observamos que, bueno, en este punto, que es en donde ya se repite, pues vemos precisamente que esa longitud o ese periodo, pues es igual precisamente a 8, que es el valor que ya se obtuvo, que es el periodo fundamental de este coseno. Si nosotros queremos calcular ahora el periodo de muestreo en base precisamente al periodo al teorema de Nyquist, entonces dijo que este debe ser menor o igual a 1 entre 2 veces la frecuencia máxima, que en este caso, bueno, pues nada más tenemos una frecuencia que es precisamente 1/8. Si yo sustituyo ese octavo, entonces prácticamente voy a tener aquí que es 1 entre 2, que multiplica precisamente a 1/8. Y bueno, aquí con respecto a lo que es aplicando, bueno, lo que es la fórmula del chicharronero, bueno, el 8 pasaría precisamente arriba. Entre 2, pues ahora observamos que el periodo de muestreo, que sería precisamente este valor, aquí vamos a ponerlo así, el periodo de muestreo debe ser menor precisamente a 4. Entonces yo debo de considerar un periodo de muestreo menor o igual a 4 para garantizar precisamente que no exista aliasing. ¿Sí? Y aquí, bueno, tengo 2 ejemplos que cumplen precisamente con este teorema de muestreo. El aliasing, por ejemplo, aquí voy a considerar cuando es igual, cuando es exactamente igual, tengo aquí TS igual a 4. Entonces ya dijimos que, bueno, la que está en color negro, pues es la función original. Mientras que la que está en color violeta es la reconstrucción en base precisamente a la expresión con la cual ya trabajamos. XR de T. Entonces aquí tengo XR de T, se observan. Más o menos va siguiendo la forma de la señal en color negro, principalmente en el centro. Pero hay ciertos errores en los extremos. Esos errores, por una parte, es debido a que se observan la expresión original. Me dice que debe ser una sumatoria cuando el número de muestras debe ser prácticamente infinito. Aquí dice cuando n va desde menos infinito a infinito. Yo solamente consideré una cantidad muy pequeña de muestras que van desde 0 hasta 80, bueno, y fue precisamente de 4 en 4, pues prácticamente consideré 20 o 21 muestras. Pero si yo hubiera considerado un número prácticamente infinito, entonces estos errores se hubieran minimizado, se hubieran hecho menores y hubiera convergido todavía un poco más. Pero aún así, bueno, observamos que ya en el centro, pues prácticamente las 2 señales, tanto la reconstruida como la original, pues prácticamente sí se siguen. Ahora, si yo considero un intervalo todavía un poco menor, por ejemplo, en este caso TS igual a 2, como lo tenemos aquí observamos que sí, prácticamente las 2 convergen. Entonces, mientras yo considero un intervalo cada vez más pequeño, pues observamos que sí converge. Y observamos que lo que va aumentando es el número de muestras. Es decir, también tenemos que tratar de verificar que se considere, bueno, por una parte, pues el mínimo número de muestras, porque si también aumentamos el número de muestras, la cantidad de recursos, principalmente en memoria, pues se requerirían más y a lo mejor los costos tienden a aumentar. También no debe ser muy pequeño este valor. Debe ser lo más óptimo a manera de que podamos recuperar la señal original. Cuando yo considero TS igual a 4, observamos, por ejemplo, que, bueno, la distancia entre muestra y muestra, pues va precisamente de 4 en 4, es decir, debe haber una muestra en 0, en 4, en 8, en 12, en 16 y así sucesivamente, y es en base a eso como se recuperó precisamente la señal de color violeta. Lo mismo para el caso de TS igual a 2, se consideraron muestras que en el tiempo vayan de 2 en 2, es decir, en 0, luego aquí a la mitad del 4, pues sería 2, luego en 4, 6, 8, 10, 12, 16 y así sucesivamente. Aquí aumentó el número de muestras a 40, vemos que se minimiza los errores.
si se va aumentando mayor número de muestras, porque tenemos más información sobre nuestra señal. Ujú. Pero ¿qué pasa si no consideramos o no respetamos precisamente nuestro teorema de Nyquist? Es decir, que TS no sea menor a 4. Si TS no es menor o igual a 4, entonces va a suceder lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, para el caso de TS igual a 6, entonces este 6 pues, es mayor precisamente a 4, y entonces las muestras van a ir precisamente de 6 en 6. Tenemos una muestra en 0, una muestra en 6, una muestra en 12, una muestra en 18, en 24 y así sucesivamente. Y observamos que al momento de aplicar nuevamente XRT en base a esta sumatoria, no se está obteniendo la señal original, que es la señal en negro, sino ya se está obteniendo una forma completamente diferente. Es decir, bueno, la forma es la misma, es el coseno, pero no es con la frecuencia que nosotros deseamos. Ya está recuperando precisamente una función completamente diferente debido precisamente al fenómeno de aliasing, debido a que hay solape espectral entre las réplicas del espectro de la señal discreta. Entonces aquí observamos también para TS igual a 7, TS igual a 8, que la señal reconstruida pues, son completamente diferentes debido a que nos está tomando o respetando la condición del teorema de Nyquist. Y nada más, bueno, en esta otra gráfica superior del lado derecho, nada más, bueno, se están comparando para el caso de TS igual a 2, que es la de color verde, que es la que más sigue a la señal original. TS igual a 4, que ya mencionamos que en los extremos iba a haber errores, pero ya en el centro sí sigue a la señal original. Y TS igual a 6, bueno, ese sí es completamente diferente porque ya no cumple con el teorema de Nyquist. Bien. Entonces, bueno, ya observamos en base a estos ejemplos que sí es importante la consideración del teorema de Nyquist para poder recuperar la señal original y no recuperar una señal completamente diferente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. No, profesor. Ok. Sí, muchas gracias. Sí, entonces, bueno, aquí ya observamos por una parte algunas condiciones para discretizar precisamente la señal y que estas condiciones nos ayudan precisamente a reconstruir de manera lo más correcto a la señal original de tiempo continuo. Y bueno, nada más vamos a resumir algunos aspectos importantes de lo que es el teorema de muestreo, tanto en el proceso de muestreo como en el proceso de construcción. Como ya se había comentado, bueno, debemos de tomar en cuenta que la señal debe estar limitada en banda, como ya se mencionó, aunque consideremos el teorema de muestreo y si no está limitado en banda, siempre va a haber nuevamente traslapes entre sí. Otra de las condiciones es que, bueno, debemos de tomar, o mejor dicho, el teorema de muestreo únicamente sirve cuando el intervalo de muestreo es uniforme, es decir, la distancia entre muestra y muestra es exactamente la misma. Sí, entonces cuando estas distancias son exactamente iguales, estos saltos en el tiempo son exactamente iguales, entonces se aplica el teorema de muestreo. Pero si estas distancias entre tiempo y tiempo son distancias completamente diferentes, entonces no se puede aplicar esta expresión para recuperar la señal. Se tendrían que aplicar a lo mejor otros métodos. Entonces debemos de tener en cuenta que solamente debemos de considerarlo cuando el intervalo de muestreo es uniforme. Por otra parte, bueno, debemos de considerar, como ya mencioné, un número infinito de muestras para evitar precisamente el problema que yo tuve aquí, en la cual, bueno, se observa que en los extremos, pues prácticamente sí hay errores, y para evitar precisamente esos errores, pues yo tengo que considerar un número prácticamente muy grande, ¿no? De muestras prácticamente cercano a infinito, ¿no? Para minimizar precisamente esos errores.
Por otra parte, bueno, también se mencionó que cada muestra es multiplicada por una función sinc y que esas funciones son denominadas funciones básicas. Y que, bueno, va a haber una función básica por cada muestra, que aquí tengo a lo mejor esta que es P1, acá tengo B8. Entonces, para cada muestra voy a tener una función básica que va a estar representada precisamente como B1 de T, B2 de T y así sucesivamente, que son las funciones sampling que fueron multiplicadas con cada una de las muestras. Y en base a cada una de esas funciones básicas observamos que su valor máximo, por lo tanto, como vemos aquí, el valor máximo pues es igual precisamente al valor de la muestra con la cual se está multiplicando. Ajá. También podemos observar como característica de cada función básica es que cruza por cero en los instantes en donde, en donde están las demás muestras. En la posición de las demás muestras, cada una de ellas cruza por cero, excepto la función básica de esa correspondiente muestra. Y esto nos garantiza que precisamente en este punto siempre vamos a obtener precisamente el valor de cada muestra, como observamos aquí, que la señal reconstruida pues pasa precisamente sobre esos puntos. Mientras que, bueno, todos los valores de la señal reconstruida pues fueron dadas precisamente por la sumatoria de todas estas funciones básicas para cada instante del tiempo. Bien, ¿dudas hasta aquí, preguntas? No, profe. No, profe. ¿No? Ok. Ok. Y ya nada más para terminar, también, bueno, vamos a resumir en base precisamente a estos diagramas de flujo. Como se mencionó, bueno, pues teníamos precisamente una señal original, X de T, que si nosotros la multiplicamos por un tren de impulsos, que era precisamente P de T, al multiplicarla, bueno, podemos entonces obtener precisamente la señal discreta, tal como lo tenemos precisamente aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos XP de T, que es la señal muestreada o la señal discreta. Por otra parte, esto se hace normalmente, bueno, en el transmisor. Posteriormente, ya en el receptor, tenemos precisamente que si conocemos ya la señal discreta y la hacemos pasar a través de un filtro pasabajas ideal, que está representado por su función de transferencia o su respuesta al impulso, entonces a la salida vamos a obtener la señal reconstruida. Y de esta manera, bueno, podemos precisamente ejemplificar tanto el proceso de muestreo como el proceso de reconstrucción. Esto también lo podríamos representar como dos sistemas completamente diferentes, en la cual uno sería el convertidor continuo a discreto y el otro el convertidor de discreto a continuo, en donde en el primero, bueno, el convertidor continuo a discreto se hace pasar la señal de entrada X de T, la señal original. Y luego tenemos el tren de pulsos TS en base precisamente a un reloj. Aquí nada más estaríamos representando el reloj del tiempo para poder precisamente obtener a X de N, que es la señal discreta. Ya en el receptor hacemos pasar la señal discreta. Otra vez en el convertidor ahora discreto a continuo tenemos un reloj que conoce el intervalo de muestreo. Y de esta manera podemos obtener a la salida de este convertidor la señal ya reconstruida. Entonces, de esta manera, bueno, podemos resumir ya lo que es precisamente el teorema de muestreo. Y si observan, bueno, el teorema de muestreo, pues nos da precisamente algunas consideraciones importantes, principalmente para la parte de cómo podemos discretizar la señal y posteriormente cómo reconstruirla. Y que bueno, como ya había mencionado, estos son algunos procedimientos intermedios para obtener ya la digitalización de la señal. Bien. ¿Preguntas, dudas que tengan hasta aquí? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Recording Bueno. stopped. Bien, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí, bueno, prácticamente sería todo. En la siguiente clase, bueno, vamos a ver ahora lo que sería
Bueno, otro tema que sería precisamente la modulación por pulso, bueno, aquí, modulación por codificación que ahí sí es donde ya normalmente ya se digitaliza la información, ya se obtiene a la salida, bueno, una señal completamente ya digital. Aquí nada más consideramos principalmente la discretización y la reconstrucción de la señal. Y bueno, ya también les mandé por ahí, bueno, un archivo que trata con respecto precisamente a este tema. Y ya pues posteriormente les voy a mandar lo que es el cuestionario con respecto al tema del teorema de muestreo. Y no olviden, bueno, mandar sus tareas, ya que se está considerando el 30% de la calificación. Nada más para recordar que, bueno, el examen sería el 14 de septiembre y que de hecho, bueno, nada más nos quedaría la siguiente sesión y posteriormente ya el examen. Entonces, bueno, no sé si tengan preguntas, dudas, algún comentario. Bueno, yo, profe, nada más quería saber si había algún grupo de WhatsApp que no lo encontraba. No, de hecho no, bueno, no se está considerando, bueno, un grupo de WhatsApp, a menos de, bueno, entre ustedes no sé si lo quieran hacer, ya que, bueno, aquí nada más estaríamos trabajando principalmente a través de Google Classroom para precisamente el envío de la información, y por otra parte, bueno, la sesión de Zoom, que serían precisamente los martes, para explicar precisamente la parte teórica, y si tuvieran ustedes alguna pregunta, alguna duda, pues poder aclarar precisamente sus dudas. Ok, profe, Pero gracias. sí, un grupo de WhatsApp no lo estaría trabajando. Muchas gracias, profe. Al contrario, sí, gracias. Bien, ¿sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? No, profe. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, esperando que estén muy bien y nos vemos la siguiente sesión. Gracias por todo. Hasta luego. Igualmente. Gracias a usted, profe. Gracias.